Imaynalla kasankichis llaqtamasius wawqipana kunas ñañas noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis kay España suymanta pacha rimarimusaykichis noqaypata sutii Maggie. Kay Ollurchawp p'unchaypi apamusaykichis videota kay videopa sutin kasan El Neviqué nisqata. Chayta uyarisun imarayku kay qillqisqa Emma Aquino 5943 nisqa mañarimun kay video qawarinanchista uyarinanchista. Mana yachanichu imamantachus ichapis qankuna riqsinkichis imani munanchus Neviqué nisqa qillqarimunkichisman chayraykus mana runa siminchispi niymanchus imani munanchus chay. Chantapis kunan qankunata mañariykichisman qhipakunaykichista chimparimunaykichista k'askakamunaykichista kay canalpi kay video qawarispa ichapis yachayta hap'iqakusun chayman hina astawan yachasun kunan rimarisaq Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo un vídeo titulado El Neviqué. Este vídeo vamos a verlo a petición del suscriptor Emma Aquino 5943. No sé de qué se trata, pero vamos a ver el vídeo y aprender algo del vídeo, por algo nos los han sugerido. También pedirles que pues se queden aquí en el canal, porque ustedes reaccionan, yo reaccione y como siempre lo que yo vaya entendiendo me apunto en mi cuadernito, luego comento, ustedes también. Pues empecemos. Callarina, El Neviqué. ¿Será Neviqué o Neviqué? Escuchemos. Imachus ahí, uyarina. Los pajaritos, estos. Nací en la provincia del Chaco. Hace mucho tiempo escuché por primera vez al coro Chelalatí. Desde ese momento un sonido me atrapó. Es el sonido del Neviqué, conocido como el Yelín de Lata. Tiempos después tuve la oportunidad de recorrer un camino que me llevó a encontrarme con los pocos músicos y luthieres que mantienen vivo su sonido tan profundo y ancestral. Está hablando de un instrumento llamado Neviqué. Supongo que es ese instrumento que la otra vez cuando nos ha pedido, me parece que el mismo suscriptor, que reaccionemos a un coro. Es un instrumento como el violín, pero que tiene una sola cuerda. Yo creo que de eso, pero seguiremos escuchando. Qankuna uyarisawankichis, ñawpaqtaña qawararqanchis video maypichus kay qillqisqa niyman mañarimun qawananchista taki kay Chacuman nisqa llaqta Chacumanta. Chaypi recorrerqanchis instrumento latayuq hina cuerdallayuq. Chaymantas hina rimarisan kunan kay videopi chaytaq sutikun Neviqué nisqa kunan uyarinallapuña yachasanchikña imach sutikun. Hace unos días estuve ahí en Pampa del India. La mayoría son de esa zona, ¿no es cierto? Nacimos ahí en Pampa del India. O sea, los tres, Juan y Lorenzo, nacimos en Pampa del India. Por lo menos en Yo nací en Las Palmas, pero como siempre cuando hay trabajo, nos íbamos, se termina la salsa de Las Palmas y nos íbamos en Las Pampas del India. Y termina la receta. Así estamos, ¿viste? Se volvían a nos quedamos en un lugar, buscando el trabajo. ¿Qué significa? Neviqué significa, como el significado del Neviqué es el tigre que cuando está afilando la uña, como es que se llama el árbol, así. Bueno, ese significa Neviqué.
preguntar a Florencio cómo él crea las canciones? ¿Cómo hace una melodía él? Oye, que te crean a botar la letra, Bueno, así que Si se dan cuenta, están hablando en otro idioma ancestral. No sé si se llamará Toba o no sé si se llamará de otra forma. Pues espero que Emma Aquino nos comente un poquito en la caja de comentarios, así que también los hermanos del Chaco, que está entre Argentina, Paraguay y también parte de Bolivia, nos pueden comentar. Así iremos aprendiendo. Nin imaynachus kay imaniman kay nebike imaynatachus rikurimun imaraykuchus sutikun nebike chayta nimun chantapis noqanini kay runamasinchis rimarimun waq runasimipi ñawpa runasimipi. Chayma hina mañarini kay Emma Aquino nisqata qillqarimuchun tukuy yachasqanta kay churana chaskismi. Chayma hina ichapis yachasun imanikunchus ima sutiyuqchus chay rimay noqanchikpa quechua ichapis paypa toba o waqchus mana yachanichu. Chayta munayman yachanapaq kunan uyarina. Dice que tenía 11 años. Bueno, dice que él es el abuelo de él que le enseñó cuando él tenía 11 años. Él tenía 11 años y le enseñó a tocar los violines y hasta ahora, hasta la fecha, todas las melodías que él hace es del monte, los pájaros, el sonido de la naturaleza. Es el que dijo el Florencio. Y una maestra decía, si tiene algún tema para traer agua, decía. Y justo, él sí, tenemos un tema. Y acá no sabía ahí que... Sí, tenemos un tema para tocar ese, pero no se asuste porque mañana o esta noche ya va a haber agua. Va a haber agua. Y ellos, algunos no creen. Entonces, en ese momento empezamos a tocar, tocaron y después volvimos para la Resistencia. Al otro día vino la chica que pidió ese tema. Una maestra felicitó, llovió torrencialmente en la Laguna Blanca. Fíjese cómo es. Después van a empezar a tener pedido por todos lados. Bueno, ahí que no queremos porque si no suba. Parece que el instrumento está hecho de una lata con unos huecos y todo, unas cuerdas. No sé si la cuerda es de la cola de caballo, como antiguamente las cuerdas eran de ese material. No lo sé. Pero
como en todas las culturas, tienen instrumentos de viento, de cuerda, son originarios del lugar, dependiendo a la precolonización, después antes de la colonización también. Y luego el violín viene de los árabes, se puede decir, y de algunos otros países que se expandieron. Pero en este caso no es como el violín, es un instrumento nativo, autóctono, como se puede decir el instrumento hualaicho en Bolivia, es un charanguito como el ukelele, así pequeñito, pero es autóctono. Después el charango, también como la zampoña, la quena, parte de la cultura andina, la tarca. Son instrumentos que van teniendo origen autóctono y también pues sería de la cultura quechua como de la cultura aymara, y así sucesivamente. Pues ustedes si tienen en sus países algunos instrumentos que sean como esto, como en este vídeo que nos están enseñando, pues comenten, así aprendemos. Es bueno compartir conocimiento. Más que todo, yo creo que este entrevistador tiene curiosidad, ¿no? Y es una forma de conocer. Y más que todos los hermanos chaqueños, este vídeo debían de verlo para conocer un poquito más de su cultura, y nosotros también estamos aprendiendo, no crean que no. Qankuna llaqtamasis uyarisawankichis kay instrumento kanman latamanta, lata chay husk'usqa, chanta ichapis cuerda kay caballo chukchanmanta kanman, chaymanta chanta k'aspiymanta waqachinanpaq chay piskallanmanta, imaynatachus kay suyu árabe nisqapi, chay árabes, chaypi tiyan violín, wajina. Imaynatachus kay tukuy kay suyuspi, kay llawar aylluspi tiyan instrumento, maypichus rikhurimun paykunawan niman. Niraq hamusaqtin kay españoles llaqtanchispi tiyarqaña wakinkuna instrumento suyunchispi, zampoña, quena, chaykunas sikunikuq ñawpaq, chaykunas, tarkas, ocarinas, chaykunas karqa, bombos, tukuyma. Chayman hina kunan chaqrukunña waq instrumentoswan. Chayrikus nini sapa suyupi tiyan instrumentos. Chayta kunan kay video qhawaspa yachay hap'isanchis, imaynatachus paykuna waqachinku, imaynachus rimaynin. Chayqa kay llaqtamasinchis kay Chakumanta paykuna qhawarispa kay videos riqsinanku tiyan sapinta, maymantachus paykuna paqarimunku chayta qhawarinanku tiyan riqsinankupaq, yachanankupaq maymantachus paykuna kanku. Imaynachus noqanchis kanchis quechuas, aymaras, guaranis, tobas, chay chika tiyan llaqtanchispipis, kinsa chunka suqtayuq llawar ayllus tiyan llaqtanchispi, qankuna yachankichis, kunan uyarinallapuña yachantapis qankuna mañaykichisman qhawarinaykichista kay canal chay chika videos karisan qankunapaq uyarinaykichispaq, qhawarinaykichispaq. Chayman hina imataki runatachus qhawarikuy uyarikuy munankichis, mañamuychis noqa apamunaypaq. Gente, la última parte que les he dicho en quechua es decir que en mi país hay 36 culturas, y en esas culturas vaya a saber los instrumentos que hay. No conozco todos, los que conozco he mencionado. Y al mismo tiempo decirles, pues como siempre, que vayan viendo las lecciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes, y así también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Vamos a continuar a ver qué más aprendemos de la cultura gong, ¿no? O toba. Y hace calor. ¿Cómo le mira,
Yo pienso también que esos instrumentos o esas melodías son usadas en ceremonias, en rituales, en cosas importantes de su pueblo, como en todas las culturas andinas, al menos que yo de la cultura andina conozco, no sé de otras culturas, pero pienso que es así. Kankuna uyarisawankichis chaytaki ichapis uhatun raymipaj, maypichus k'uwakunku, maypichus mañakunku apusman, ichapis kasarakunankupaj, ichapis chaypi waqachinku chay instrumentos. Chayta nirini kunan uyarinallapuña. Está tocando la puerta. Punkuta waqllasan, Wasi masillay nincha, t'aqllarispa. Hola Juan, pero muy bien, che, ando buscando un ticket para regalarle a un amigo. Pero justamente voy a estar en construcción sobre eso. Sí. ¿Tiene alguno preparado? Ruanga. Hawái va a ser un instrumento, yo creo que igual. Que quiero terminar para usted. ¿Con qué madera hace? Y estos son cedros colorados. Y hay diferentes de violines. Tal de lata, de mate y del retacito de madera. Chay, la tamagnin. ¿Cómo lo hace? ¿Ves? No estaba tan... un recorte para arriba y voy cortando y sacando la semilla. No estaba tan equivocada, pero hay de 3 materiales, ¿lo han escuchado ustedes? Y le voy enjuagando por dentro. ¿Y lo limpias todo? Sí, lo limpio todo. ¿Y después lo pones una especie de tapa, algo de arriba? Sí. Y el de maderita también, hay que hacerle un talladito por dentro. Ajá. Para que tenga resonancia. Sí, para que tenga resonancia y eso. ¿Y al de la lata? Y el de la lata también. Se le quema, se le tira al fuego. ¿Y las cuerdas cómo las hace? Las cuerdas son de cerda de caballo. Los crines de caballo. Como les decía, no estaba tan perdida, Chay uyarisawankichis nerqani, chukcha caballo, chukcha mantacha, cuerda. Las maracas. Son instrumentos que quizás ustedes conozcan, yo conozco las maracas, la yareta, que es lo que utilizan los hermanos africanos en Bolivia para bailar, el bombo también lo conocemos, las patitas de oveja también, y algunos instrumentos, el palo de lluvia y esas cosas, y tantos instrumentos que se conoce, pero con diferentes nombres. Por eso yo llego a la conclusión, y seré, como siempre, de que todos somos de una sola cultura, como antes éramos nómadas y han ido buscando, pues se han ido dividiendo, ¿no? Entre los tejidos también se pueden fijar la ropa, los diseños, solamente los colores son diferentes. Así también digan de qué parte de este mundo me están viendo. ¿Para qué? Para que les mande saluditos. Kankuna llaqtamas uyarisawankichis kay yareta, bumbo, chanta maracas nini, chay instrumentos ichapis waqsutisniyuq waqsuyuspis riqsinku. Chanta noqanchis riqsinchis chay instrumentos wakinkunas. Chaymanta nini imaynachis p'achakusqan chaykunastapis qhawarinaykichis kikillan kanchis, uq runalla hina kanchis. Imaynapi chay chika llawarayllus rikhurinku. Unay hamurqanku waq kay África suyumanta ninku. Kay Sudamericaman pasamurqanku. Chayman hina sumaq mikhuna masq'aspa t'akanaqakunku. Chayman hina asqa llawarayllosman tukunchis. Chayraykus uqlla sina kanchis. Uq llawarayllu sina kanman, chayman t'akanaqakunku.
qankuna ima t'ukurinkichis nimuycha ama qhipakuychischu chantapis ima suyumanta ima llaqtamanqa hawamusawankichis nimuycha ama qhipakuychis kunan uyarinallapuña. Se aprende, se aprende. Takirisanku, están cantando. Todos, hoy les voy a mostrar la verdad detrás de la promoción. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a ver el vídeo. Y yo voy a dejar el link para que ustedes vayan a ese canal y para que vayan a conocer un poquito más de la cultura Toba o Gón. No sé si me estoy equivocando, pero aprendan más, conozcan su cultura. Y así también las demás personas que ven este tipo de vídeos pues aprenden y conocen, ¿no? Y ya se quitan algunos pensamientos erróneos quizás que tienen en su cabecita y de esa forma nos vamos conociendo, compartiendo nuestras culturas. ¿Qué más? Que vayan viendo los vídeos de principio a fin hasta que se termine. Den me gusta, comenten, compartan, así me ayudan, ¿eh? Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. Kay pikutusun imarayku, kay propaganda manchayta hawasun imarayku, sino YouTube hark'akamunqa. Chantapis ninik aytuta hina saqesaq kay canalmanta qankuna rinaykichispaq, uyarimunaykichispaq, hawamunaykichis tukuy video qankuna yachanaykichispaq imachus chantapis nini tukuy riqsinakusunman chaycha kusakanman imarayku. Wakinkunas wakinata ukunkumanpi mana riqsispa, mana hinachu kanatiyan riqsina, uyarina, tapukuna, chayma hina hasta sumaq kanchis. Chantapis mañaykichisman qankunata qawarinaykichista videos qallarikusqanman hasta tukukunan. Munani nispaqoychis churanchaskin churarimuychis chaskista. Tukuy laya redes sociales niykichisman apachichis video chaywanqa yanapawankichis. Kay kamalla waq videopi tinkusun.